La Antártida, un mundo nevado con una temperatura aproximada de 40 grados bajo cero, cubierto de hielo por millones de años. Pero no siempre fue así. Los científicos acaban de encontrar algo enterrado profundamente bajo el fondo marino que no debería existir. Pequeñas gotas doradas de ámbar. Esto significa que la Antártida alguna vez estuvo llena de vida y cubierta de árboles densos. Pero algo le ocurrió. Algo que podría cambiar nuestra percepción sobre el futuro. La Antártida ha sido una tierra de vientos aulladores durante millones de años. Ningún árbol puede crecer allí hoy en día. Pero los científicos que estudiaron esas tierras decidieron perforar profundamente bajo la superficie antártica. Bajaron miles de metros bajo el hielo y sacaron antiguas capas de sedimento. Y allí, atrapados en el tiempo, encontraron diminutos trozos de ámbar dorado. El ámbar es básicamente resina de árbol fosilizada. Se encuentra en todo el mundo, a menudo con piezas de vida antigua perfectamente conservadas. Insectos atrapados en pleno vuelo, polen congelado en el tiempo. Enteros y diminutos ecosistemas pueden quedar atrapados dentro de las gotas doradas. En cada continente, pero no en la Antártida. Hasta ahora. La diminuta partícula descubierta tiene entre medio y 1 milímetro de tamaño, más pequeña que un grano de arena, pero con un enorme significado. Esta gota alguna vez resumó de la corteza de un árbol hace unos 90 millones de años. Lo que es aún más sorprendente es que el ámbar solo es producido por ciertos tipos de árboles, aquellos que crecen en selvas y bosques lluviosos templados y húmedos. Fue entonces cuando surgió la revelación. La Antártida fue una selva lluviosa. Esas diminutas motas de ámbar, visibles con detalles solo bajo un microscopio, nos cuentan una vívida historia de un ecosistema lleno de vida y vitalidad. Hace unos 90 millones de años, durante el período Cretácico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, la Antártida pudo haber estado cubierta de exuberantes bosques pantanosos, llenos de coníferas imponentes, helechos y plantas antiguas. Algunos de los fragmentos mostraban signos de daño. Eso significa que los árboles que las produjeron habían sido heridos, tal vez por incendios forestales o parásitos. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de que pasó millones de años en el fondo marino, este ámbar estaba casi perfectamente preservado. Sólido, transparente y sin grietas. Por lo general, el ámbar enterrado bajo presión y calor extremos se desintegra con el tiempo. Pero esta pieza sobrevivió. Eso significa que otras piezas podrían haber sobrevivido también, y podríamos encontrar más en el lecho oceánico. Pero este no fue el primer indicio de que la Antártida fue un lugar completamente diferente en el pasado. Comenzó en 2017. Un equipo de científicos perforó el lecho marino cerca del glaciar Pine Island, en la costa oeste de la Antártida. Extrajeron núcleos de sedimentos, muestras largas y cilíndricas de tierra que habían estado enterradas durante millones de años. ¡Y fue una locura! Dentro de esas capas encontraron raíces fosilizadas, polen, esporas, huellas de un antiguo bosque que una vez prosperó allí. Y eso es exactamente lo que han estado estudiando desde entonces. Para no dañar nada, tuvieron que dedicar años de arduo trabajo, descomponiendo el sedimento en miles de diminutos fragmentos y examinándolos bajo microscopios fluorescentes. El mismo equipo también encontró otra pieza del rompecabezas en el año 2020. Hallaron más muestras sedimentarias del fondo oceánico que indicaban la existencia de una tierra con densos bosques, ríos y humedales, un mundo que se asemejaba más al noroeste del Pacífico o a Nueva Zelanda. Pero, ¿por qué era tan cálida la Antártida en ese entonces? Bueno, todo eso tiene que ver con la atmósfera. Hace 90 millones de años, los niveles de dióxido de carbono de la Tierra eran terriblemente altos. Fue uno de los periodos más cálidos de la historia, con temperaturas que se disparaban incluso en los polos. Piensa que la Antártida no tenía casquetes de hielo. En cambio, podría haber tenido insectos zumbadores e incluso dinosaurios recorriendo sus bosques. Pero para saber qué les pasó, el equipo tiene que encontrar más evidencias.
La Antártida es un lugar lleno de misterios. Es difícil de estudiar porque está cubierta de nieve y hielo, tanto que ni siquiera conocemos su verdadera forma y tamaño. Algunas partes de la capa de hielo tienen casi 5 kilómetros de espesor, la mitad del largo de la Fosa de las Marianas, la trinchera más profunda de la Tierra. Afortunadamente, la nieve tiene una gran cualidad. Puede congelar las cosas en el tiempo a la perfección. Capa tras capa, año tras año, entierra el pasado de la naturaleza como una cápsula del tiempo. Al principio, la nieve recién caída es suave y se desplaza fácilmente con el viento, llena de aire. Pero a medida que se acumula más nieve encima, se comprime, expulsa las bolsas de aire y se transforma en hielo denso. Esta presión de congelación encierra todo en su interior. Atrapa plantas ancestrales, animales e incluso paisajes enteros. Y literalmente se congelan en el tiempo, porque el frío extremo demora la descomposición. Detiene el crecimiento de bacterias, previene la putrefacción y mantiene las cosas casi intactas durante miles, a veces incluso millones de años. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la Antártida. Los científicos tienen que escanear hasta el final de esta nieve para descubrir cómo lucía este lugar hace millones de años. Lo que han encontrado es un mundo perdido entero enterrado bajo kilómetros de hielo. Estaba bajo el hielo más grueso de la Antártida Oriental, cerca de las cuencas subglaciales Aurora y Schmidt. El peso del hielo ha sido tan inmenso durante tanto tiempo que, de hecho, protegió la Tierra de la erosión. Los científicos lo llaman el fantasma del paisaje de la Antártida. Y no se parece en nada al desolado y liso páramo visto desde arriba. Han descubierto ríos que alguna vez fluyeron libremente, ahora congelados. Valles esculpidos por el agua. Incluso 3 enormes colinas de picos afilados. Pero, ¿qué son? Para entender eso, necesitamos remontarnos aún más atrás en el tiempo, a la era en que la Antártida todavía era parte de un continente perdido. Hace cientos de millones de años, la tierra que ahora llamamos Antártida formaba parte de Gondwana, un enorme supercontinente que incluía a Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida, todos fusionados. Pero a medida que las placas tectónicas de la Tierra se desplazaban lentamente, Gondwana se rompió en pedazos. La Antártida fue desgarrada, su tierra fue extendida y fracturada. Las enormes capas de hielo que se formaron después cubrieron estas masas de tierra fragmentadas y las preservaron como fósiles congelados. A medida que el hielo se desplazaba y se derretía, se formaron valles y es probable que antiguos ríos llevaran agua hacia una costa que estaba a cientos de kilómetros de distancia de donde se encuentra ahora. Pero eso no es lo único que la Antártida tiene oculto. Si quitaras el hielo, no verías un continente liso y vacío. Verías un paisaje dramático, montañas imponentes, valles profundos, incluso ardientes volcanes. En la Antártida Occidental, al menos 138 volcanes están enterrados bajo el hielo. Uno de ellos, el monte Erebus, sigue activo y en su interior tiene cálidas cuevas volcánicas donde podrías caminar en camiseta. Oh, y si no fuera lo suficientemente extraño, el Erebus también está expulsando oro. Sí, diminutas partículas de oro que provienen del interior de la Tierra. Los científicos creen que esto ocurre porque el magma, la roca supercaliente y semifundida debajo de la superficie, transporta oro líquido a medida que asciende. Cada día, el Erebus libera unos 100 gramos de oro, lo que equivale a unos $6,000 diarios. En un año, eso suma 30 kilogramos, o más de $2 millones flotando hacia el cielo. Desafortunadamente, antes de tomar las palas, tenemos que recordar que solo son partículas microscópicas. A menudo tienen menos de 60 micrómetros, más delgadas que un cabello humano, sin mencionar que están esparcidas hasta 1000 kilómetros de distancia del propio volcán. Encontrarlas es casi imposible. Pero eso solo demuestra que incluso en un lugar tan inhóspito que parece un desierto blanco, hay muchos misterios fascinantes por descubrir. Por ejemplo, de alguna manera, la vida sigue aferrándose allí.
En 2017, los científicos perforaron profundamente bajo el hielo de la plataforma de hielo de Ross, buscando agua. Pero en su lugar, encontraron algo fantástico. Un río, escondido bajo 500 metros de hielo, corriendo a través de la oscuridad. Y dentro de él, cientos de diminutas criaturas parecidas a camarones. Se acercaron a la cámara, bloqueando la lente, y les dieron la bienvenida a los científicos. En las profundas cuevas bajo el hielo, la evidencia de ADN también ha mostrado rasgos de musgo, algas y posiblemente hasta pequeños animales desconocidos. Resulta que, incluso en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, la vida encuentra un camino. ¿Y quién sabe qué más descubriremos en el Polo Sur? Los expertos han explicado que África se está dividiendo en dos, y así es como se verá. De cerca, el proceso es aún más impactante, con una enorme grieta que se extiende desde Mozambique en el sur hasta el Mar Rojo en el norte. Esta fisura sigue creciendo cada año, desgarrando la tierra y destruyendo hogares. Pero ahora, los especialistas creen que el continente podría partirse mucho antes de lo que esperamos. África se está fracturando debido al movimiento de la placa somalí. Piense en ello como una ruptura dramática que ocurre entre placas tectónicas. En el lado este está la placa somalí. En el oeste tenemos la nubiana. Y durante esta ruptura, la placa somalí solo quiere un poco de espacio, así que se está alejando de la otra. Este movimiento está formando el Valle del Rift de África Oriental, una región donde las placas tectónicas se están separando, el magma sigue ascendiendo desde las profundidades y están naciendo un montón de volcanes activos. Así que este lugar es caliente, con temperaturas diurnas que pueden alcanzar hasta 54 grados Celsius y por la noche bajan a 35 grados Celsius. Dentro de esta zona de calor tenemos el Triángulo de Afar, también conocido como Depresión de Afar. Su geología es fascinante, ya que el proceso de rift está provocando la formación de valles, fallas y grietas profundas en esta región. Toma, por ejemplo, esta enorme fisura de poco más de 56 kilómetros de longitud en el desierto de Etiopía. También es tan ancha que una persona puede caber fácilmente en su interior. Pero lo aterrador es que esta grieta sigue aumentando, creciendo aproximadamente 1,27 centímetros cada año. La separación de las placas Nubia y Somalia también podría dar lugar a la formación de un nuevo océano en África. Pero este tipo de proceso no es algo nuevo. Hace aproximadamente 150 millones de años, cuando los dinosaurios aún existían, un cambio tectónico similar creó el Océano Atlántico. Los continentes estaban todos agrupados, pero cuando se formó una grieta en lo que era Pangea, comenzaron a separarse, lo que dividió los hemisferios en este y oeste. Así que, algo similar está ocurriendo con este vacío en África. En algún momento, los expertos dicen que las aguas del Océano Índico podrían inundar el Valle del Rift de África Oriental, lo que eventualmente creará un sexto océano. Es una lástima que no puedas nadar en sus aguas durante tu vida. Según el geofísico Ken McDonald, que se especializa en fallas tectónicas, esta dramática ruptura podría ocurrir en aproximadamente 1 a 5 millones de años. Créeme, eso se considera rápido en términos geológicos y mucho antes de lo que la mayoría de los expertos pensaba. Aunque no llegarás a ver cómo África se divide, la gente allí aún verá y sentirá las señales. Podrían experimentar intensas erupciones volcánicas y fuertes terremotos mientras este proceso se desarrolla lentamente. Un ejemplo está relacionado con esa aterradora grieta en el desierto de Etiopía que mencionamos anteriormente. La fisura se creó en 2005, después de que la zona fuera impactada por 2 erupciones volcánicas y 163 terremotos, cada uno con una magnitud mayor a 3,9. Una grieta tan profunda y larga en la Tierra generalmente toma siglos en formarse, pero en este caso se desarrolló en tan solo unos días. Así de poderoso es este evento. De hecho, este tipo de actividad sísmica intensa puede acelerar el proceso de división de África. Y por esa razón, es tan difícil predecir un marco de tiempo exacto para este evento.
Lo que sabemos es que la gente ya está llamando a esta nueva tierra el continente nubio. Si las predicciones son correctas, incluirá Somalia, Kenia, Tanzania y partes de Etiopía. Eso es emocionante y preocupante al mismo tiempo. A medida que surjan nuevas costas, los países deberán realizar importantes ajustes en cuanto a infraestructura y gestión de tierras. Podrían perder muchas carreteras, casas y otras construcciones ubicadas cerca o directamente en el Valle del Rift de África Oriental. En Kenia, por ejemplo, las fisuras destrozaron una carretera concurrida y las autoridades intentaron desesperadamente llenar la brecha con rocas y cemento. En otro caso, una anciana estaba sentada y comiendo con su familia cuando su casa se partió por la mitad de repente. Recientemente, los terremotos que ocurrieron cerca de la región Afar de Etiopía demolieron 37 escuelas y obligaron a unos 5,000 estudiantes a abandonar sus aulas. Por desgracia, historias como estas podrían volverse más comunes en los próximos años. Pero también hay un lado positivo en todo esto. Los países ubicados en el centro de África, como Zambia y Uganda, podrían ganar costas. Y eso podría ser maravilloso para ellos. Tener una costa significaría acceso a nuevas rutas comerciales, lo que abriría nuevas oportunidades económicas. Además, considera el auge del turismo. Con todas esas playas paradisíacas recién formadas, estos países podrían convertirse en el próximo gran destino para los viajeros. El ecosistema local en este nuevo océano también cambiará y podrían surgir nuevas especies marinas. Entonces, veamos. Este es el camino donde la grieta está más avanzada en este momento. Quiero decir, esperamos que aquí sea donde África eventualmente se separe. Pero las cosas podrían volverse un poco más complicadas. Hace algún tiempo, Michael Daly, un geólogo de la Universidad de Oxford, sugirió que esta grieta podría extenderse más al oeste. Y algunas nuevas evidencias apoyan su teoría, puesto que señalan que la fisura podría extenderse al sur a través del corazón de Botsuana hacia Sudáfrica y al oeste a través de Namibia hasta el Océano Atlántico. Si estas fracturas se ensanchan hasta convertirse en grietas profundas, el océano podría entrar y llenar los huecos. Expertos dicen que África podría dividirse tanto que se convierta en un archipiélago. Sin embargo, no veremos eso suceder. Tomará decenas de millones de años que esto ocurra. Ya sabemos que África corre el riesgo de dividirse en un conjunto de enormes islas, o pequeños continentes. Las noticias tampoco son buenas para Madagascar, ya que la cuarta isla más grande del mundo podría terminar dividida a la mitad. Pero, ¿puede ocurrir el proceso opuesto? Es decir, ¿puede aparecer nueva tierra mientras las placas Nubia y Somalí se separan? Bueno, a medida que estas placas tectónicas se separan, el magma del manto terrestre podría elevarse a la superficie. Y cuando se enfría, se solidifica y forma nueva tierra. Así es como surgieron otros lugares en el mundo, como Islandia y las Azores. Así que sí, el mismo proceso podría ocurrir en el Rift de África Oriental, y a largo plazo es posible que este cree nuevas islas. Por ahora, todo lo que podemos decir es que la geología de la depresión de Afar es única. Es el sistema de Rift más activo en nuestro planeta. Y cuando digo sistema de Rift, me refiero a una zona donde las placas tectónicas se están separando. Esta región reúne todo tipo de eventos, desde fallas en la corteza terrestre hasta zonas volcánicas, hasta la posible formación de un sexto océano. Para los expertos, es como estudiar de cerca la evolución de los rifts. Y dado que es una zona volcánica tan activa, también tiene un enorme potencial para aprovechar la energía geotérmica, es decir, utilizar el calor del interior de la Tierra para generar electricidad. 2 plantas de energía geotérmica ya están produciendo energía en Etiopía. Una en el Valle del Rift etíope y la otra en Afar. Ahora, los geólogos están explorando nuevos lugares potenciales. Cuando observamos esa honda grieta en el suelo, sabemos que está causada por el movimiento de las placas tectónicas. Allí no hay misterio. Pero lo que aún no entendemos completamente es por qué las grietas aparecen exactamente donde lo hacen.
Por ejemplo, una grieta que se abrió en Botsuana apareció después de un terremoto de magnitud 6,5 en 2017. Pero el epicentro no estaba en la zona de rift, donde las placas se están moviendo, como se esperaría. En su lugar, estaba más al sur. Dado que es inusual que ocurra un rift sin actividad volcánica, este hecho realmente desafía nuestras ideas tradicionales de cómo se dividen los continentes. Descubrir por qué estas grietas aparecen en lugares específicos sigue siendo una pieza faltante del rompecabezas para los expertos que intentan explicar cómo se está dividiendo África. Con suerte, obtendremos algunas respuestas antes de que el continente se convierta en un enorme archipiélago. El Polo Sur es más que pingüinos y nieve interminable. Hay un mundo fantasma oculto dentro de él. Mira, está justo aquí en el globo terráqueo. No confundas la Antártida con el Ártico, que está en la parte superior de nuestros mapas. Es mucho menor en tamaño y, seamos honestos, mucho menos misterioso. La capa de hielo que cubre la Antártida tiene un espesor de aproximadamente 1,6 a 4,8 kilómetros, lo que equivale a hasta 16 torres Eiffel apiladas una sobre otra. Esta enorme manta oculta las verdaderas características y contornos del territorio de la Antártida. Todavía no sabemos mucho sobre este misterioso continente y hay que culpar al hielo y a la nieve por eso. Ni siquiera conocemos la verdadera forma y tamaño de este continente. Mapear la Antártida sin algunas palas gigantes es una tarea increíblemente difícil. Pero los satélites aprendieron a penetrar el hielo con sus cámaras, y ahora sabemos que en realidad hay un paisaje antiguo, enorme y dramático bajo la nieve, el fantasma del pasado. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era un lugar mucho más cálido. Era en realidad una selva tropical exuberante con montones de plantas y probablemente llena de vida. Incluso tenía ríos que la atravesaban. Luego vino el hielo. Esto ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno, cuando nuestro planeta se enfrió significativamente. Fue el inicio de una de nuestras varias edades de hielo. La Tierra permaneció, pero ahora estaba oculta bajo hielo y nieve que se volvían cada vez más gruesos. A la vista común, la Antártida se convirtió en un desierto blanco, vasto, plano y desprovisto de características. El tiempo pasó. Esta enorme capa de hielo se movió, suavizó y desplazó el suelo que tenía debajo. Durante millones de años cambió el aspecto de la Tierra. Ahora, si miráramos bajo el hielo, no habría rastros del Polo Sur original, excepto por un lugar. En áreas donde el hielo es especialmente grueso y no se mueve mucho, como en el este de la Antártida, en realidad ha funcionado al revés. Se ha convertido en una especie de manta supergruesa que protege la Tierra. Normalmente cosas como el viento o la lluvia desgastan el suelo con el tiempo de manera lenta, lo que cambia su forma. Pero tenemos esta cobertura de hielo protectora, la cual evita que estos procesos naturales lleguen a lo que está debajo. Entonces el terreno se mantuvo casi igual durante millones de años, como si hubiera estado congelado en el tiempo. Esta área especial cerca de las cuencas subglaciales de Aurora y Schmidt se ha convertido en el fantasma del paisaje de la Antártida. Este lugar apenas ha sido tocado desde que quedó cubierto de nieve hace 34 millones de años. Es una huella histórica, un sitio que puede mostrarnos cómo lucía el suelo de la Antártida antes de convertirse en una pesadilla helada. Cuando los científicos observaron debajo de la Antártida Oriental, vieron un asombroso fantasma. Las huellas de los ríos que fluían allí hace millones de años, diversos valles y unas extrañas islas pequeñas, además de 3 grandes porciones de tierra en forma de letra U. Oye, ¿de qué se trata eso? Como puedes ver, los continentes en nuestro planeta están en constante movimiento. Se deslizan a lo largo del manto de lava ardiente como cereal en leche. A lo largo de la historia se unieron y separaron varias veces. Hace cientos de millones de años, varios continentes formaron parte de un gigantesco Gondwana. La Antártida era uno de ellos. Solía ser una gran masa de tierra. Pero cuando Gondwana se fragmentó, el pobre continente fue estirado por fuerzas tectónicas. Partes de tierra fueron separadas unas de otras. ¡Suaj! Y se desgarraron. Y así fue como obtuvimos estos grandes pedazos o bloques de tierra bajo las gruesas capas de hielo. En cualquier caso, los científicos ahora quieren explorar un poco más este fantasma. Pero para estudiarlo a fondo, necesitan perforar realmente a través del hielo, como usar un popote para llegar al fondo de un batido espeso. Esto los ayudará a recoger algunas rocas y tierra desde muy abajo para aprender más sobre la historia y clima de nuestro planeta.
La Antártida es el quinto continente más grande del mundo, aproximadamente más grande que toda Europa o Australia, por lo que compite en tamaño con toda América del Sur. Aparte de la Antártida Oriental que discutimos, hay varias regiones más: la península antártica, el Polo Sur, la Antártida Occidental y el Mar de Ross. El continente es básicamente un terreno congelado y todo su paisaje oculto y misterioso ha sido menos explorado que el terreno de Marte. Solo sabemos con certeza que sin hielo no solo sería plano y vacío, sino que sería un mundo entero lleno de grandes montañas, enormes cañones e incluso ardientes volcanes. Algunos de estos volcanes son tan enormes que sobresalen por encima de las capas de nieve. Solo en la Antártida Occidental hay al menos 138 volcanes, aunque actualmente solo alrededor de 8 o 9 de ellos están activos. Uno de los más locos es el monte Erebus, el volcán más austral y el más alto del continente, con unos 3.800 metros de altura. Y muy por debajo de la capa de hielo, este lugar alberga cuevas subvolcánicas muy hermosas. Las temperaturas allí son lo suficientemente cálidas para andar en camiseta. La península antártica o Antártica Menor parece un grupo de islas montañosas ubicadas profundamente bajo tierra. Tienen rocas volcánicas más nuevas que son parte del Anillo de Fuego del Pacífico, el cual es como un gran círculo de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. La Antártida Mayor es una vasta región casi tan grande como Australia. Comprende la Antártida Oriental y el Polo Sur. Bajo el hielo es una tierra de rocas que han existido durante muchísimo tiempo, incluyendo la zona especial que mencionamos. Probablemente sepas que la Antártida está casi desprovista de humanos. No es de extrañar con una temperatura media de unos menos 43,3 grados Celsius. Pero a pesar de que este lugar es horriblemente frío y desolado, la vida aún se aferra. ¿Lo adivinaste? En el inframundo. En 2017, científicos encontraron rastros de ADN de algas, musgo e incluso posiblemente pequeños animales desconocidos en las profundas cuevas. Eso significa que, incluso en condiciones tan extremas, todavía existen ecosistemas únicos que prosperan en pequeños bolsillos cálidos aislados bajo la nieve. Hubo otro hallazgo increíble bajo la plataforma de hielo Ross en la Antártida. Un ecosistema vibrante dentro de un río subterráneo. Los científicos han sospechado por mucho tiempo que el subsuelo de la Antártida debería tener algunos lagos y ríos de agua dulce. Un día, un satélite divisó allí un surco. Decidieron explorarlo y usaron un taladro de agua caliente para abrirse paso a través del hielo. Cuando llegaron al inframundo, dejaron caer una cámara en uno de esos ríos subterráneos de agua dulce. Al principio pensaron que solo encontrarían algunas rocas o algo así, pero en su lugar se toparon con cientos de anfípodos, diminutas criaturas parecidas a camarones. Los pequeños se aglomeraron rápidamente alrededor de la lente. Los camarones bloquearon la cámara y los científicos no pudieron observar lo que querían. Bastante gracioso, pero al menos eso significa que realmente hay un ecosistema importante en lo profundo de la Antártida. Ahora van a explorarlo. Y todo esto es solo el comienzo del misterioso inframundo. La nieve de la Antártida también oculta el cañón más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman. Bueno, la fosa de las Marianas sigue siendo el punto más profundo de la Tierra, pero es parte de la corteza oceánica, geológicamente hablando. Además, en 1958, exploradores encontraron una enorme cordillera bajo el hielo, tan grande y alta como los famosos Alpes. La cordillera se extendía alrededor de 1.200 kilómetros con picos tan altos como 2,70 kilómetros, y toda esta magnificencia está enterrada bajo toneladas de hielo. ¿Quién sabe qué más podríamos encontrar allí? La Antártida contiene alrededor del 60% de toda el agua dulce de nuestro planeta, lo que significa que sería bastante malo si se derritiera. Por ejemplo, existe este glaciar del juicio final, conocido oficialmente como el glaciar Thwaites. Es una enorme formación de hielo aproximadamente del tamaño de Florida y se está derritiendo ahora mismo. Cada año, los niveles del mar suben un 4% debido a esto. Si este coloso se derrite por completo, los niveles del mar en todo el mundo aumentarán 0,6 metros, lo cual podría no parecer mucho, pero sería catastrófico para las áreas costeras. Afortunadamente, investigadores han descubierto que incluso si su plataforma de hielo colapsara en los próximos 50 años, el glaciar en sí no retrocedería tan rápido como temían. Sigue perdiendo hielo rápidamente, pero sería un proceso bastante lento. Si todos los volcanes de la Tierra entraran en erupción al mismo tiempo, tendríamos alrededor de 1.500 de estas formaciones estallando de una vez. Por lo general, solo entre 10 y 20 volcanes están activos por día, pero ¿cómo se vería el mundo si todos explotaran al mismo tiempo?
Los geólogos piensan que no sería nada bonito. Aunque solo los volcanes terrestres entraran en erupción juntos, eso desencadenaría una reacción en cadena mucho peor que cualquier cosa que hayamos visto antes. Los dos grandes problemas serían las cenizas y los gases volcánicos. Mientras que las explosiones y la lava serían dañinas para las personas cercanas, el verdadero peligro reside en lo que sucede después. Una capa gruesa de ceniza cubriría el planeta bloqueando completamente la luz solar. Sin la luz solar no hay fotosíntesis, lo que significa que los cultivos desaparecerían y las temperaturas bajarían considerablemente. Y toda esta nube de ceniza podría permanecer en la atmósfera durante 10 años. Además de la ceniza, también hay que preocuparse por la lluvia ácida. Los gases volcánicos como el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre se mezclarían con la atmósfera y caerían de nuevo como lluvia ácida. Este tipo de clima dañaría las aguas subterráneas y las superficies oceánicas. Aunque los humanos encontraran una manera de sobrevivir hasta este punto, no tendríamos corales ni otras criaturas marinas a nuestro alrededor. Los científicos han observado sucesos similares en la historia de la Tierra, aunque a menor escala. Las grandes erupciones volcánicas han sido vinculadas con extinciones masivas. Cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, enfrió partes del mundo durante 2 años. Pero el dióxido de carbono adicional de estas erupciones también podría calentar el planeta de la misma manera en que encendemos la estufa para darle una capa crujiente a nuestra comida. Los geólogos también mencionaron que hay evidencia en la atmósfera de que fenómenos semejantes tal vez ocurrieron en el pasado distante. Durante el período Cretácico, los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos que hoy en día, lo que impedía que la vida marina prosperara. ¿Quiénes sobrevivieron a todo esto? Probablemente solo algunos extremófilos, esos organismos que prosperan en condiciones extremas como fuentes termales o respiraderos submarinos profundos. En cuanto a los humanos, podríamos mantenernos a salvo en búnkeres subterráneos hasta que las cosas mejoren, o construir múltiples estaciones espaciales para albergarnos a todos. Las posibilidades de que todos los volcanes hagan erupción al mismo tiempo, sin embargo, son muy escasas. Eso se debe a que no hay una fuente gigante que suministre calor a todos los volcanes de la Tierra. Cada una de estas aberturas tiene su propio depósito de magma, excepto en algunos casos en los que comparten el suministro. Por ejemplo, en 1912, Nova Erupta, en Alaska, hizo erupción junto con otro volcán porque compartían magma. Los científicos también han encontrado evidencia de magma oculto bajo áreas volcánicas como debajo de la zona de Taupo, en Nueva Zelanda. Este magma puede extenderse horizontalmente largas distancias, pero sigue siendo una característica local. Incluso si consideramos todo el magma bajo Taupo como un sistema, no está conectado con otras áreas volcánicas como Indonesia o Filipinas. Debido a que la gran mayoría están aislados, los volcanes no pueden sincronizarse para erupcionar al mismo tiempo. El magma proviene de diferentes procesos, como la descompresión del manto o la adición de agua al manto a través de la subducción. No hay forma de hacer que estos diferentes volcanes erupcionen juntos debido a cómo funcionan las placas tectónicas. Eso no significa que no veremos actividad volcánica interesante en el futuro. Hay un área submarina cerca de Columbia Británica donde recientemente se han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos por hora. En el suelo del Océano Pacífico, frente a la costa de la isla de Vancouver, el magma está a punto de hacer erupción, calentando el agua tanto que burbujeará como soda. Sin embargo, es probable que este hecho pase inadvertido para cualquiera que no sea científico. La primera erupción tal vez ocurrirá a unos 5 kilómetros debajo de la superficie del océano. Los científicos explicaron que estos terremotos varían desde magnitudes negativas hasta 4,1, lo que significa que solo sentirían cualquier temblor quienes estén cerca. Esta actividad poco común nos brinda una oportunidad especial para estudiar cómo se comporta la corteza terrestre. Se estima que el magma debajo del fondo del océano alcanza casi 800 grados centígrados, pero se enfriará rápidamente al entrar en erupción y al contacto con el agua. Esta roca líquida se solidificará al entrar en contacto con el fondo marino y se volverá negra rápidamente. Este fenómeno también será útil para los biólogos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar la respuesta de los animales marinos a cualquier cambio, como por ejemplo, ¡corre! La Antártida, a menudo vista como un vasto continente helado, también guarda una sorpresa volcánica bajo su superficie congelada. Los investigadores han identificado más de 130 volcanes solo bajo la capa de hielo occidental, así que esta región volcánica es la más grande de la Tierra.
La mayoría de estos volcanes, alrededor de 90, fueron descubiertos en un estudio de 2017. ¿Pero podría alguno de estos volcanes antárticos entrar en erupción? Depende de cuál estemos hablando. Aunque estas formaciones son geológicamente jóvenes, es difícil para los científicos determinar si aún están activas o no. Solo hay 2 volcanes activos confirmados en la Antártida, la isla Decepción y el monte Erebus. Este último, que se alza como la montaña más alta del continente, ha estado en constante erupción desde al menos 1972. Es conocido por emitir gases y vapor y a veces incluso arrojar rocas en las llamadas erupciones estrombolianas. Una de sus características más notables es un persistente lago de lava en su cráter, un fenómeno raro debido a las condiciones específicas necesarias para mantener la superficie fundida. Por ejemplo, está alimentado por un suministro constante de magma desde lo más profundo del manto terrestre. Este flujo continuo de roca fundida proporciona el material para que exista el lago de lava. También cuenta con temperaturas ambientales bajas. A pesar de su ubicación en la Antártida, el Erebus tiene temperaturas relativamente agradables en su cima debido al calor generado por la actividad volcánica. Esto permite que el lago de lava permanezca líquido en lugar de congelarse. La isla Decepción, una isla volcánica activa, entró en erupción por última vez en los años 70. Aunque no muestra signos de una erupción inminente, se está monitoreando de cerca por cualquier actividad preocupante. Además de estos 2 volcanes confirmados como activos, la Antártida está salpicada de fumarolas, aberturas en la corteza terrestre que liberan gases y vapores. A veces estas fumarolas pueden crear torres de hielo que alcanzan alturas de 3 metros. En lo que deberíamos enfocarnos es en los supervolcanes. Son los que tienen el potencial de producir las erupciones más potentes y destructivas. A diferencia de los típicos que tienen un solo conducto, los supervolcanes tienen una vasta cámara de magma debajo de la superficie que abarca decenas o incluso cientos de kilómetros de diámetro. Sus erupciones pueden tener efectos catastróficos en el área circundante e incluso afectar los patrones climáticos globales debido a las cantidades de ceniza y gases que liberan en la atmósfera. Un famoso supervolcán es el de Yellowstone, que algunos dicen que se está preparando para otra erupción. Tiene la capacidad de desatar una erupción colosal que expulsaría más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Pero aunque nos gustaría predecir su comportamiento, los volcanes no siguen un calendario. Por el contrario, las erupciones ocurren cuando hay suficiente magma debajo de la superficie. También debe haber bastante presión para que el magma viaje hacia arriba. Y hasta donde podemos medir, estas condiciones no se cumplen en la actualidad en Yellowstone. Claro, muchos volcanes operan en un patrón cíclico, pero eso no significa que Yellowstone esté atrasado. De hecho, ha tenido solo 3 grandes erupciones en los últimos 2 millones de años. Además, el término supervolcán se refiere al tamaño de la formación, no necesariamente a lo peligroso que pueda ser. La monitorización de Yellowstone es exhaustiva. Se rastrea la sismicidad, la deformación del suelo, las emisiones térmicas, los gases, la química del agua y los cambios en la superficie. Los signos de una posible erupción incluirían miles de terremotos en un corto lapso. También veríamos antes una deformación en el suelo y emisiones extrañas de gases. Por estable que parezca por ahora, las consecuencias de una gran erupción serían desastrosas. La dispersión de cenizas podría cubrir un radio de 800 kilómetros y alterarían la agricultura del Medio Oeste y obstruirían las vías fluviales. Las emisiones de ceniza y gas en la estratosfera podrían tener efectos climáticos globales. Nuestro planeta se enfriaría durante varios años. Y sí, hemos visto investigaciones que muestran que hay más roca fundida líquida debajo del volcán Yellowstone de lo que antes se pensaba, pero eso no significa que haya un peligro inminente. Estas manchas oscuras en la capa de hielo de Groenlandia no son unas simples manchas cualquiera. Cada verano, el hielo, que suele ser de un blanco brillante, se torna de un gris oscuro en ciertas áreas. Esta zona oscura fue un gran misterio durante mucho tiempo, hasta que algunos estudios descubrieron que esta extraña transformación estaba relacionada con la inusual aparición de algas de colores rojo, verde y marrón. La parte más aterradora es que esta proliferación de algas sigue creciendo. La zona oscura se está volviendo más oscura y podrían comenzar a aparecer microbios aterradores. Ahora, el resto del mundo debería estar preocupado.
La capa de hielo de Groenlandia es como una inmensa manta de hielo que cubre alrededor del 80% de la isla. Es tan gruesa que contiene cerca del 8% del agua congelada dulce del mundo. La mayor parte del año, el hielo parece una enorme, intacta y blanca sábana que se extiende sobre la Tierra. Pero cuando llega el verano, las temperaturas empiezan a subir y las cosas comienzan a cambiar. El hielo se derrite, revelando áreas rocosas a lo largo de la costa. Y conforme te adentras más en el interior, ese hielo que antes era liso y blanco se oscurece. Esta es la zona oscura y abarca un área de alrededor de 400 kilómetros de longitud y 100 kilómetros en su punto más ancho. Este extraño fenómeno ocurre básicamente por dos grandes razones. Primero es el carbono negro. Igual que el polvo que se acumula en tu estantería, el hielo en Groenlandia tiene el mismo problema. El viento transporta una mezcla de polvo y hollín a esta zona helada, pero a diferencia de tu estantería, no puedes simplemente limpiarlo con un paño. En el caso de Groenlandia, esta mancha sucia se deposita sobre el hielo y permanece allí durante miles de años. Entonces, la zona oscura está básicamente cubierta por una fina capa de polvo que se ha acumulado con el tiempo. En el 2014, investigadores analizaron esta suciedad y encontraron que las áreas de hielo más oscuras estaban llenas de carbono negro. Este no apareció de la nada. Bueno, en realidad, en cierto modo, sí lo hizo. Los científicos creen que proviene principalmente del humo producido por incendios forestales en el norte de Canadá y Alaska en algún momento del pasado. Como podrías imaginar, el carbono negro es de color negro, por lo que hace que el hielo se vea más oscuro. Ahora, la segunda gran razón del cambio de transformación del verano del casquete de hielo de Groenlandia tiene que ver con esas algas que mencionamos antes. Principalmente estamos hablando de dos tipos, la Ancylonema alaskana y la Ancylonema nordenskjoldi. Ambas aman las regiones de agua fría. Durante el invierno permanecen en un estado de latencia profundo dentro del hielo, pero cuando llega la primavera comienzan a migrar lentamente hacia la superficie. En el verano están listas para florecer y absorber casi 24 horas de luz cada día para realizar la fotosíntesis y crecer. Normalmente estas algas son verdes, pero al exponerse a la luz solar se vuelven marrones como un modo natural de protegerse de los rayos ultravioleta dañinos. Y este cambio de color también es lo que hace que el hielo en Groenlandia se vea más oscuro. Hasta ahora, este ha sido un comportamiento normal. Lo que es realmente alarmante es que estas floraciones de algas están aumentando cada año. Esto sucede porque prosperan con el fósforo, un nutriente que abunda allí y proviene de un mineral llamado hidroxiapatita. Este mineral se encuentra en un tipo de roca que se descompone en diminutas partículas de polvo, que luego son arrastradas sobre el hielo por el viento. Al calentarse el clima, las rocas se secan más y los vientos fuertes arrastran más polvo. Más polvo significa más fósforo, lo que lleva a un mayor crecimiento de algas. ¿Ves? Es un ciclo y cada año empeora más. Estudiar esto es crucial para entender por qué la zona oscura sigue creciendo. Desde el 2000 hasta el 2012, su tamaño aumentó en un 12%. Pero quizá te estés preguntando, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Después de todo, solo es hielo que se está oscureciendo, ¿verdad? Pues no exactamente. Piensa cómo no puedes soportar llevar ropa negra en un día caluroso y soleado. Absorbe el calor y te hace sentir aún más caliente. Eso es porque las superficies más oscuras absorben más luz solar. Lo mismo le ocurre al hielo. Juntos, el polvo, el carbono negro y las floraciones de algas son responsables de aproximadamente el 70% de la variabilidad en el albedo de la capa de hielo de Groenlandia. Albedo es simplemente una palabra sofisticada para describir cuán reflectante es una superficie. Si tomas dos superficies, una blanca y brillante y la otra oscura y rugosa, la blanca reflejará mucha luz y calor, lo que le dará un albedo alto. La oscura, en cambio, absorberá más luz y calor, por lo que tiene un albedo bajo. Durante el verano, la capa de hielo de Groenlandia experimenta una reducción en el albedo.
Esto significa que el hielo absorbe más luz solar y cuando el hielo absorbe más luz solar, se derrite más rápido de lo que debería. Por eso es tan importante entender lo que sucede en la zona oscura. Ayuda a predecir qué tan rápido se está derritiendo la capa de hielo de Groenlandia y cómo esto puede afectar al resto del mundo. La capa de hielo de Groenlandia es la segunda más grande del mundo, ya que cubre un área del tamaño de toda la Tierra en los Estados Unidos, al este del río Mississippi, y su inmensa masa de hielo tiene un espesor promedio de poco más de 2 kilómetros. Lamentablemente, la pérdida de hielo se ha disparado. En la década de los 90, Groenlandia podía perder alrededor de 25.000 millones de toneladas de hielo al año. Ahora está perdiendo cerca de 234.000 millones de toneladas por año. Eso es casi 10 veces más hielo derritiéndose cada año. Según la NASA, si toda la capa de hielo de Groenlandia se derritiera, los niveles del mar a nivel global aumentarían aproximadamente 7,5 metros. Eso podría ser catastrófico para los países y ciudades costeras alrededor del mundo. Los Países Bajos podrían quedar sumergidos, las Bahamas podrían hundirse casi por completo y muchas de las islas de Filipinas estarían en riesgo de desaparecer. Todo esto puede parecer una realidad lejana, y es cierto que la mayoría de los científicos creen que tomaría varios cientos o incluso miles de años para que la capa de hielo se derrita por completo. Pero es importante saber que Groenlandia no siempre tuvo esta gruesa capa de hielo. Recientemente, investigadores examinaron con detenimiento algunos sedimentos del fondo de un núcleo de hielo de 3,2 kilómetros de profundidad extraído del centro de Groenlandia. Descubrieron que el suelo contenía trazas de madera de sauce, partes de insectos, hongos e incluso semillas de amapola. Entonces, estos fósiles son nuestra primera evidencia directa de que la capa de hielo de Groenlandia se derritió en el pasado geológico reciente, hace alrededor de 400.000 años. En ese momento, Groenlandia era el hogar de un paisaje de tundra verde, con insectos y plantas. Este descubrimiento es tanto fascinante como aterrador porque demuestra que la capa de hielo colapsó antes y podría ser más frágil de lo que los científicos pensaban originalmente. También hay otra preocupación. Una investigación reciente recogió agua de deshielo de diferentes puntos de la capa de hielo de Groenlandia y encontró que las muestras de agua estaban llenas de cientos y miles de microbios. La preocupación es que podrían liberarse en el océano en el futuro, y algunos estudios ya sugieren que las áreas cercanas a donde fluye mucha agua de deshielo glacial tienen un mayor riesgo de que los virus salten a nuevos huéspedes, como de animales a humanos. A pesar de que los expertos creen que la posibilidad de que un virus del fin del mundo provenga de los glaciares es muy pequeña, aún no es nula. La verdad es que no sabemos mucho sobre las miles de especies microbianas que viven en la superficie del hielo, y simplemente no hay suficientes datos para comprender por completo cuán peligrosos podrían ser estos organismos. Todo esto puede sonar alarmante, pero no deberíamos entrar en pánico todavía. Aún hay mucho que no entendemos sobre lo que está oscureciendo la capa de hielo de Groenlandia. Todavía necesitamos mediciones más detalladas de la abundancia relativa de polvo, algas y carbono negro, así como un mejor entendimiento de cómo estos microbios potencialmente peligrosos podrían afectar nuestras vidas. Cuanto más aprendamos, mejor podremos predecir lo que va a suceder y cómo podemos prepararnos para ello. Al final, ¿será responsabilidad del Sol la destrucción de nuestro planeta? ¿O tal vez un enorme meteorito? ¿O alguna especie de enfermedad? Probablemente no. Parece que la vida desaparecerá por una razón inesperada. Los humanos, animales, insectos, peces y la mayoría de los microbios serán borrados de la faz de la Tierra por culpa del oxígeno, más precisamente por su ausencia. Investigaciones recientes han demostrado que el número de embalses de agua dulce con niveles de oxígeno muy bajos o nulos en las áreas costeras está aumentando en todo el mundo. En los últimos 65 años han aparecido 4 veces más aguas con deficiencia de oxígeno en los océanos. ¿Qué significa todo esto?
es probable que la vida en la Tierra desaparezca mucho antes de que la energía del Sol seque todos los océanos. Tal vez el final llegue en poco más de 1.000 millones de años. Pero esto no significa que el planeta también desaparecerá. El período en el que la Tierra estará llena de oxígeno constituirá aproximadamente el 20-30% de la vida total del planeta. Así que solo somos huéspedes temporales aquí. Piensa en cuánto tiempo es eso. 1.000 millones de años. Los primeros Homo sapiens aparecieron hace solo unos 300.000 años. Es decir, toda la historia de la humanidad ocupa menos de medio millón de años. Así que relájate, 1.000 millones de años no pasarán muy rápido. Para entonces, los humanos ya no estarán en la Tierra. Podríamos dominar los viajes espaciales y encontrar un nuevo planeta en las vastas profundidades del espacio. Pero, ¿por qué podemos perder oxígeno? A medida que el Sol calienta, el planeta se vuelve cada vez más cálido y este calor descompone el dióxido de carbono, el gas necesario para que todas las plantas realicen la fotosíntesis. Sin dióxido de carbono no pueden producir oxígeno. Con la disminución de los niveles de dióxido de carbono aumentará el contenido de metano, y este gas es bastante dañino para nosotros. Bien, todo esto suena lógico, pero esta es una razón secundaria para la falta de oxígeno. El verdadero problema es algo completamente diferente. A medida que el Sol se torne más brillante, comenzará a calentar las rocas de la Tierra como el granito y el basalto. Estas rocas empezarán a descomponerse más rápido. Cuando se desmoronan, absorben dióxido de carbono del aire que calienta nuestro planeta. Si hay menos dióxido de carbono en el aire, la Tierra debería enfriarse. Pero hay un problema. El Sol brillará más y su calor superará este efecto de enfriamiento. Así que, aunque las rocas eliminen dióxido de carbono, el Sol arderá tanto que la Tierra seguirá volviéndose extremadamente caliente. Entonces, cuando el Sol brilla con mayor intensidad, esto, junto con otros factores naturales, contribuye a la descomposición del granito y el basalto. Estas rocas se mezclan con dióxido de carbono y agua para formar carbonatos que penetran profundamente en la Tierra. Esto elimina el dióxido de carbono del aire, lo que significa que las plantas no pueden producir tanto oxígeno porque necesitan dióxido de carbono para lograrlo. Además, los volcanes liberan gases, lo que también reduce la cantidad de oxígeno en el aire. Así que el Sol, al destruir las rocas, afecta lo que ocurre dentro de la Tierra y controla cuánto oxígeno habrá en el aire. En aproximadamente 1.000 millones de años, el Sol será tan brillante que ninguna roca podrá salvar a la Tierra de su calor. Y los gases que se escapen detendrán la fotosíntesis y la producción de oxígeno. Y entonces nuestro planeta volverá al estado en el que se encontraba hace unos 2.400 millones de años, a la época en que comenzó la gran oxidación. Y este suceso fue mucho más importante que, por ejemplo, los primeros Juegos Olímpicos o la aparición de los humanos en el planeta. Hace miles de millones de años casi no había oxígeno en la Tierra. En su lugar había una sopa de gases como nitrógeno, amoníaco, metano, dióxido de carbono y otros. Sí, tenemos estos gases en la atmósfera hoy en día, pero había mucho más en el pasado. Era difícil que cualquier forma de vida se originara en tales condiciones, pero después de algunas luchas tuvo éxito. Al principio la Tierra estaba habitada por las bacterias más simples, incluidas las cianobacterias. Aprendieron a producir oxígeno usando la luz del sol, agua y dióxido de carbono. Estas bacterias trabajaron durante miles de millones de años y generaron tanto oxígeno que comenzó a acumularse en el aire. Esto es lo que ahora llamamos la gran oxidación. Fue como una gran celebración de la vida porque, gracias al oxígeno, nuevos seres vivientes pudieron aparecer. Por cierto, las cianobacterias no aparecieron a hacer fotosíntesis porque hayan pensado, «Oh, vamos a producir oxígeno, es genial». No, el oxígeno era solo un subproducto. Las cianobacterias querían una cosa, obtener la mayor cantidad de energía posible. Y para lograrlo aprendieron a hacer fotosíntesis que les permitió almacenar energía usando la luz solar con pigmentos especiales para absorber la luz, y el resultado de este proceso fue la liberación de oxígeno. Esto sucedió durante cientos de millones de años, y luego, en algún momento, empezaron a producir demasiado oxígeno. Este oxígeno comenzó a contaminar otros gases que estaban allí antes. Por ejemplo, consumió mucho metano. Debido a esto, la Tierra se enfrió un poco y comenzó una edad de hielo, pero esa es otra historia. En resumen, en 1.000 millones de años, corremos el riesgo de regresar a ese tiempo difícil otra vez, pero quizá logremos mudarnos a otro planeta en nuestras naves espaciales o encontrar alguna otra solución.
¿Y qué le sucederá a nuestro planeta de origen después? ¿Podrá surgir nueva vida allí sin tanto oxígeno? Es posible, pero será mucho más difícil. Se requerirá otra fuente de energía además del Sol. Pueden ser, por ejemplo, las fuentes hidrotermales. Y por cierto, hay ecosistemas en la Tierra que utilizan este tipo de energía. Puedes encontrar uno de ellos en la cueva Mobile de Rumania. Imagina un lugar donde hay poco oxígeno. Es oscuro. Los rayos del sol no llegan allí. A lo largo de millones de años de evolución, se ha desarrollado en esta cueva una vida única y un poco espeluznante. Fue descubierta por primera vez en 1986 y los científicos todavía están explorando el lugar. La entrada a la cueva es solo un pequeño agujero en el suelo. Un estrecho túnel desciende profundamente bajo tierra. Dentro de la cueva, el aire está lleno de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, y hay la mitad de oxígeno que en la superficie. Un ser humano no puede permanecer allí sin una máscara especial. Pero para las formas de vida locales, este es su hogar y se sienten de maravilla allí. Hay varias docenas de especies que viven en la cueva y muchas de ellas no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Aquí puedes ver extraños pequeños monstruos, caracoles blancos, arañas blancas, ciempiés con largas antenas, camarones transparentes e incluso especies desconocidas de sanguijuelas. Dado que no hay luz en la cueva, estas criaturas no necesitan ojos. Son ciegas, pero tienen largas antenas sensitivas y patas que les permiten moverse en el espacio. Además, carecen de pigmentos de color, por lo que todos esos insectos y arañas son blancos o transparentes. Pero si hay tan poco oxígeno y nadie realiza fotosíntesis, entonces, ¿cómo sobreviven? Pues gracias a las bacterias autótrofas. Absorben dióxido de carbono y producen nutrientes. Estas bacterias son alimento para otros organismos y estos, a su vez, se convierten en alimento para criaturas más grandes. Así se ha construido toda una cadena alimentaria en la cueva que provee de nutrientes a todos los habitantes. La evolución ha creado un ecosistema único que existe de manera separada del resto del mundo. Es como un pequeño universo que se ha desarrollado según sus propias reglas. Sin embargo, este universo no se está expandiendo porque todos estos seres vivos no pueden vivir lejos de las chimeneas hidrotermales y los organismos autótrofos. De lo contrario, ¿de dónde obtendrían su energía? Pero imaginemos que el Sol se enfría. Casi todo el oxígeno desaparece y el planeta entero se cubre con ventilas hidrotermales. Está oscuro y el aire está lleno de metano, dióxido de carbono y otras sustancias. Y de alguna manera la vida comienza. Incluso aparecen humanos en un momento dado. ¿Cómo serían? Criaturas pálidas, delgadas y ciegas con brazos muy delgados que le ayudan a navegar en el espacio. Tienen mascotas, ciempiés grandes o cucarachas que se desplazan en silencio sobre el suelo. Las personas también están calladas porque no tienen pulmones llenos de aire para gritar. Hay silencio en el mundo. La gente se comunica a través del tacto. Nadie viaja. Todos viven separados junto a sus fuentes hidrotermales. Toda la Tierra se ha convertido en una película de terror en 1.000 millones de años. Mira, esta es la corteza de nuestro planeta, su capa más externa y delgada. Y aquí está el manto, es mucho más grueso. Y este es el núcleo. Espera, ¿qué está pasando aquí? ¡Oh, no! ¡El núcleo está filtrándose directamente en el manto! ¡Rápido! ¡Tenemos que detener la fuga! ¿Qué quieres decir con ha estado sucediendo por milenios? El núcleo de la Tierra es en realidad algo muy intrigante. Sus propiedades únicas van desde albergar una esfera de metal misteriosa hasta ser casi tan caliente como la superficie del Sol. Pues bien, otra más en esta lista de enigmas. Al parecer, el núcleo de nuestro planeta está liberando gas. ¿Es peligroso? ¿Va a explotar si alguien enciende un fósforo? En realidad no. Todo se debe a que este gas es un isótopo raro llamado helio 3. El helio 3 es una versión del helio que tiene un neutrón en lugar de los dos habituales. La mayor parte del helio 3 en el universo se creó aproximadamente en la época del Big Bang, así que es algo bastante antiguo. Cuando se formó el sistema solar, este gas quedó atrapado en lo profundo del núcleo de la Tierra. Protegido de colisiones espaciales y otros alborotos cósmicos, permaneció oculto en las profundidades del planeta durante miles de millones de años. Desde hace bastante tiempo sabemos que, ocasionalmente, pequeñas cantidades de helio 3 escapan a la superficie. Pero nadie conocía el mecanismo exacto de esta fuga.
hasta hace poco. El avance llegó con el descubrimiento de proporciones muy altas de helio 3 y su contraparte más común, el helio 4, en antiguos flujos de lava en la isla de Baffin. Esta isla se encuentra en el remoto archipiélago ártico de Canadá. Lo más asombroso es que estos hallazgos tienen las proporciones de helio 3 más altas que se han observado en tierra firme. La investigación reveló niveles significativos de helio 3. Esto podría significar que elementos volátiles de la nebulosa solar, esa nube de gas y polvo que dio origen a nuestro sistema solar, han permanecido en el manto terrestre desde las etapas más tempranas de la formación del planeta. El descubrimiento se realizó en unos flujos de lava que entraron en erupción hace unos 60 millones de años, durante la formación de un nuevo suelo marino cuando Groenlandia y América del Norte se separaron. Oye, pero fue de forma amistosa. El equipo de investigación, liderado por Forrest Harden del Instituto Oceanográfico de Woods Hole, utilizó técnicas avanzadas para medir el helio atrapado en los cristales de olivino dentro de las rocas. Estos cristales se formaron antes de que el magma hiciera erupción, lo que ayudó a preservar el helio mientras ascendía desde lo profundo del planeta. Los científicos encontraron alrededor de 10 millones de átomos de helio 3 por gramo de olivino. Esa es una concentración muy alta para la Tierra. El núcleo actúa como un reservorio de helio 3, almacenándolo desde la formación del planeta. Con el tiempo, pequeñas cantidades de este gas escapan hacia el manto a través de procesos como la convección del manto, que es cuando el interior rocoso del planeta se agita y se mueve como agua hirviendo. Las plumas de magma, que aparecen en el manto y ascienden a la superficie, llevan helio 3. Cuando el magma entra en erupción, la mayor parte del helio se libera a la atmósfera. Sin embargo, una parte queda atrapada en cristales dentro de la lava. Así es como los científicos pueden estudiar posteriormente su origen y su movimiento. Bien, sigamos el viaje del helio 3 en las rocas de la isla de Baffin. Comenzó al menos hace 100 millones de años. Es probable que las plumas del manto que transportaban el helio hayan tardado decenas de millones de años en llegar a la superficie. Esto significa que el helio 3 ha estado filtrándose del núcleo de la Tierra durante muchísimo tiempo. También indica que nuestro planeta muy probablemente se formó en una nebulosa solar que contenía helio 3 y otros gases nobles. La isla de Baffin es un lugar ideal para estudiar el interior profundo de la Tierra. Sus rocas volcánicas son restos de antiguos flujos de lava que erupcionaron cuando el Atlántico Norte comenzó a abrirse. Los investigadores viajaron en helicóptero a la remota isla, que cuenta con imponentes acantilados, icebergs e incluso osos polares. Las organizaciones locales ayudaron al equipo a acceder al área y garantizaron su seguridad durante la expedición. El descubrimiento de la fuga de helio 3 del núcleo plantea nuevas preguntas sobre qué otros elementos podrían estar almacenados en las profundidades de la Tierra. ¿Habrá cantidades significativas de otros elementos ligeros, como el carbono y el hidrógeno? Estos elementos son fundamentales para la vida y podrían proporcionar nuevos conocimientos sobre la habitabilidad y evolución del planeta. Por ejemplo, la densidad más baja de lo esperado del núcleo se explicaría por la presencia de estos elementos. Además, comprender el movimiento del helio 3 también podría ayudar a rastrear el comportamiento de otros gases a través del límite núcleo-manto. Pero este no es el único descubrimiento inesperado sobre el interior de la Tierra. Vamos a la meseta de Anatolia Central en Turquía. Allí, la corteza terrestre parece estar goteando lentamente hacia el interior del planeta. Este proceso, conocido como escurrimiento litosférico, todavía moldea la geología superficial de la región. El goteo litosférico ocurre cuando la parte inferior de la corteza terrestre, calentada a cierta temperatura, se vuelve viscosa y comienza a fluir hacia abajo. Imagina un líquido espeso, como miel o jarabe, fluyendo hacia un tazón. Esa es la idea. Hablando de la Tierra, esto ha estado ocurriendo a lo largo de un largo periodo de tiempo. Y a medida que este material se mueve hacia abajo, arrastra la corteza, provocando que la superficie se hunda. Como resultado, vemos nuevas depresiones o cuencas. Una vez que este material pegajoso se separa de la corteza y se hunde más en el manto, la superficie se recupera y provoca que el suelo se eleve.
Este ciclo de hundimiento y elevación es lo que crea el paisaje cambiante en regiones como la cuenca de Konya en la meseta de Anatolia Central. Es el mismo sitio donde los geofísicos observaron signos de goteo litosférico. El equipo de investigación, liderado por Julia Anderson de la Universidad de Toronto, primero notó patrones extraños en los datos satelitales, incluyendo una característica circular en la región donde el terreno estaba hundiéndose. Tras examinar los datos geofísicos bajo la superficie, el equipo identificó una anomalía sísmica en el manto superior y descubrió una corteza engrosada debajo de la cuenca de Konya. Todo esto indica la presencia de material denso, probablemente resultado de un goteo litosférico. El modelo del equipo sugiere que la cuenca de Konya se encuentra actualmente en las etapas finales de este proceso. Mientras que la meseta de Anatolia Central circundante ha estado elevándose durante los últimos 10 millones de años, la cuenca de Konya se hunde a un ritmo de unos 2 centímetros por año. Aunque este número podría parecer pequeño, es bastante significativo en una región que, de otro modo, estaría en ascenso. Ciertos estudios anteriores han demostrado que la meseta de Anatolia Central se ha elevado alrededor de 1 kilómetro en los últimos 10 millones de años. Probablemente, esto ocurrió debido al goteo litosférico. Sin embargo, el descubrimiento de la cuenca de Konya revela que este proceso no es único, sino que puede ocurrir varias veces en diferentes regiones. La gota inicial que formó la meseta de Anatolia Central probablemente causó hechos secundarios que llevaron a la formación de la cuenca de Konya. Para validar su modelo, los investigadores llevaron a cabo un interesante experimento de laboratorio que simuló el proceso de goteo litosférico. Utilizaron un tanque lleno de un polímero de silicona altamente viscoso, que actuó como un sustituto del manto inferior de la Tierra. También usaron una mezcla de arcilla de modelado para el manto superior y esferas de cerámica y arena de sílice para simular la corteza. Se insertó una semilla densa en la capa superior del manto para iniciar el escurrimiento. Durante los días siguientes, los investigadores observaron que el escurrimiento descendía lentamente. Dentro de 10 horas, comenzó a caer. A las 50 horas, se había iniciado un escurrimiento secundario. Los resultados confirmaron que, incluso sin movimiento horizontal en la corteza, el proceso de escurrimiento hacía que la superficie descendiera, formando una depresión similar a la cuenca de Konya. Este experimento ha demostrado que el goteo litosférico puede causar deformaciones verticales incluso sin movimientos horizontales. Además, ha probado que un suceso puede desencadenar más goteos que pueden cambiar la superficie de la Tierra. Este descubrimiento ayuda a los científicos a comprender mejor cómo se comporta la corteza terrestre a lo largo del tiempo y cómo los procesos tectónicos pueden afectar el paisaje. Bien, ¿qué tal un dato extra? En 1692, Edmund Halley, este tipo famoso por darle su nombre al cometa Halley, sugirió que la Tierra podría ser hueca. Imaginó capas debajo de la corteza, con 2 cáscaras concéntricas y un núcleo del tamaño de Mercurio flotando en un gas brillante. Llegó incluso más lejos, especulando que estas capas internas podrían estar habitadas. Esta idea sorprendente inspiró la famosa novela Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. ¡Guau! ¿Tienes ganas de cocinar? Nah, la pasta y las hamburguesas están sobrevaloradas. ¿Qué tal algo más exótico? O mejor dicho, más cósmico. La receta es simple. Toma un equipo de astrónomos entusiastas y agrega algunas imágenes antiguas del telescopio espacial James Webb. Revuelve muy bien y obtendrás una sorprendente cantidad de pequeños asteroides en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. ¡Delicioso! El punto culminante del platillo es la dirección en la que algunos de estos asteroides se están moviendo, porque en su camino está nuestro pobre planeta. ¿Estamos condenados solo porque decidiste cocinar? Bien, los asteroides de los que hablo son mucho más pequeños que esa enorme roca espacial que acabó con los dinosaurios, pero igual pueden causar daños considerables. Algunos son tan pequeños como un autobús y otros tan grandes como un estadio. Pero incluso los de menor tamaño impactan con bastante fuerza. Veamos un ejemplo reciente y dramático. Ocurrió el 15 de febrero de 2013.
Un pequeño asteroide de apenas unos metros de ancho explotó en el aire sobre Chelyabinsk en Siberia y liberó una cantidad impresionante de energía. Muchas personas presenciaron y registraron el suceso, lo cual proporcionó a los científicos pistas vitales. Nuevos modelos computacionales ayudaron a los científicos a reconstruir el tamaño, la velocidad y el impacto del meteorito de Chelyabinsk. Probablemente se trataba de un asteroide del tamaño de un edificio de 5 pisos y explotó a unos 25 kilómetros sobre la superficie de la Tierra con una fuerza enorme e incomparable. La explosión destrozó 1 millón de ventanas e hirió a más de 1000 personas. Por suerte, no fue lo suficientemente potente como para causar demasiado daño, pero nos dio una idea de cuán peligroso puede ser un estallido aéreo. Un estallido aéreo ocurre cuando un objeto explota alto en la atmósfera, sin llegar a tocar el suelo, pero libera suficiente energía para devastar la zona. Pero volvamos a los pequeños asteroides. Lo más peligroso de ellos es que chocan contra la Tierra mucho más a menudo que los más grandes, unas 10,000 veces más. Para empeorar las cosas, su pequeño tamaño hace que sean más difíciles de detectar con anticipación y dejan poco tiempo para prepararse si uno de ellos se dirige hacia la Tierra. Ahora, viajemos en el tiempo. ¡Uy, dinosaurios! Nos fuimos demasiado atrás. Así está mejor. Un equipo de astrónomos está trabajando en un método especial para encontrar pequeños asteroides en imágenes de telescopios que originalmente se tomaron para estudiar estrellas distantes. Usando este método, han examinado miles de imágenes de un sistema estelar llamado TRAPPIST-1. Está ubicado a 40 años luz de distancia y es uno de los sistemas más estudiados fuera del sistema solar. Mientras analizaban estas imágenes, descubrieron 138 nuevos asteroides en el cinturón principal de asteroides, además de 8 que ya conocían. ¿Y adivina qué? Entre los asteroides recién encontrados, 6 parecen haber sido empujados a trayectorias que podrían acercarlos a la Tierra. ¿Quién lo hizo? Probablemente los planetas cercanos. ¿Acaso tienen algún rencor contra la Tierra? Curiosamente, los científicos pensaban que encontrarían solo unos cuantos asteroides nuevos. Sin embargo, el número fue mucho más alto de lo que esperaban. Pero no es de extrañar. En este momento, están explorando una parte del espacio sobre la que antes no sabían mucho. Hablemos del héroe del día, el telescopio espacial James Webb. Es especialmente bueno para encontrar pequeños asteroides porque puede detectar su calor. Estos asteroides emiten radiación infrarroja, que es mucho más fácil de ver que la tenue luz solar que se refleja en su superficie. Esta tecnología permitió a los científicos detectar a los asteroides más pequeños jamás vistos en el cinturón principal. Los asteroides que descubrieron son fragmentos que quedaron luego de colisiones entre rocas espaciales más grandes. Encontrarlos ayuda a los astrónomos a comprender la historia del cinturón de asteroides y a mejorar los métodos para rastrear pequeñas rocas que podrían amenazar la Tierra. Los investigadores planean utilizar el telescopio James Webb para observar otros sistemas estelares durante al menos 500 horas. Esperan que este trabajo revele miles de asteroides pequeños en el sistema solar. Otros telescopios avanzados, como el Observatorio Vera C. Rubin de Chile, también contribuirán. A partir de 2025, este observatorio usará la cámara digital más grande del mundo para fotografiar el cielo del sur cada noche durante al menos 10 años. Cada imagen cubrirá una extensa área del cielo, de unas 40 veces el tamaño de la luna llena. El observatorio podría encontrar hasta 2.400.000 asteroides en solo 6 meses, casi el doble del número que conocemos. Recientemente, la NASA ha identificado 2 pequeños asteroides que se suponía que pasarían cerca de la Tierra el 16 de diciembre de 2024. Afortunadamente, ninguno representaba un peligro para el planeta. El primero tenía un ancho de 21 metros, era del tamaño de un gran avión y viajaba a 17.400 kilómetros por hora. El segundo asteroide era un poco más pequeño, con 17 metros de ancho, pero viajaba más rápido, a 23.800 kilómetros por hora. Pero bueno, aunque en esta ocasión el peligro ha pasado, ¿quién sabe qué traerá el futuro? ¡Muajaja! Parece extraño hoy en día, pero por mucho tiempo, los astrónomos no se preocuparon demasiado por los pequeños asteroides. Los consideraban escombros espaciales que dificultaban la observación de estrellas.
Algunos incluso los llamaban parásitos del cielo. Pero ahora, la forma en que vemos estas pequeñas rocas espaciales ha cambiado por completo. Verás, hasta hace poco, solo podíamos detectar asteroides realmente grandes, aquellos de más de 1,5 kilómetros de ancho. Los más pequeños se mezclaban con el ruido de fondo en las imágenes del telescopio. Pero luego surgió un ingenioso truco en el que se combinaban múltiples imágenes de la misma parte del cielo y se logró que esos objetos tenues y pequeños finalmente se destacaran. Los datos de ciertos telescopios, junto con el James Webb, nos ayudan a mejorar la defensa planetaria. Pero no solo hay que proteger nuestro planeta. Estudiar estos pequeños asteroides también nos enseña cómo evolucionó el sistema solar. Hay tantos porque son fragmentos de colisiones entre rocas espaciales más grandes. Un investigador dijo que esto era como observar datos antiguos de una manera nueva. Estos pequeños asteroides, que antes las personas solían considerar basura espacial, son cruciales para entender nuestro sistema solar e incluso para prepararnos para lo que el futuro nos depare. Entre los cientos de millones de rocas que orbitan el Sol en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, algunas son preocupantes. Se acercan lo suficiente a la Tierra como para que resulte bastante alarmante. La NASA clasifica a los asteroides que orbitan a menos de 48 millones de kilómetros de nuestro planeta como objetos cercanos a la Tierra y podrían representar una amenaza verdadera si llegaran a colisionar con nuestro planeta. En este momento, la NASA está monitoreando de cerca un asteroide llamado Bennu. Es una roca espacial bastante grande, con un tamaño aproximado de 490 metros de diámetro. Podría chocar contra la Tierra en 159 años. Los astrónomos lo avistaron por primera vez en 1999. Actualmente, los expertos creen que hay una pequeña posibilidad de que Bennu entre en la órbita de la Tierra y colisione con nuestro planeta para el 24 de septiembre de 2182. ¿Sería malo? Bueno, para ponerlo en perspectiva, Bennu es más alto que el Empire State Building. Si impactara la Tierra, liberaría 1.200 megatones de energía, una cantidad tan gigantesca que nada en la Tierra podría generar. Los científicos de la NASA están especialmente preocupados por la pequeña posibilidad de que Bennu pase a través de una cerradura gravitacional durante un sobrevuelo en el siglo XXII. Esta cerradura es una región en el espacio que podría poner al asteroide en un curso que lo lleve directamente hacia la Tierra. Bennu pasa cerca de nuestro planeta cada 6 años y ha tenido 3 encuentros cercanos con nosotros, en 1999, 2005 y 2011. En este momento, los científicos estiman que la probabilidad de que Bennu impacte la Tierra para el año 2182 es de aproximadamente 1 en 2700, más de 5 veces mayor que la probabilidad de ser alcanzado por un rayo. Aunque las posibilidades de que Bennu colisione con la Tierra son muy bajas en este momento, este cuerpo espacial sigue siendo clasificado como un asteroide potencialmente peligroso porque podría acercarse hasta a 7.400.000 kilómetros de la Tierra. Este asteroide es otro cuerpo celeste al cual debemos prestar atención. Es un objeto cercano a la Tierra de unos 340 metros de diámetro y se lo descubrió en 2004. Inicialmente, fue considerado uno de los asteroides más peligrosos que se han detectado. Apophis rápidamente captó la atención porque los expertos creían que podría representar una gran amenaza para la Tierra debido a su acercamiento a nuestro planeta en 2029. Sin embargo, después de un estudio más detallado de su órbita, los astrónomos determinaron que no había riesgo de colisión durante al menos un siglo. Bueno, ahora todos podemos respirar más tranquilos, ¿no es así? Ha estado allí más de 3.000 millones de años, pero ahora parte de la corteza más antigua de la Tierra se está desmoronando. Hoy en día, nuestros continentes parecen estar fijos en su lugar. Sin embargo, durante un periodo muy largo, se han movido y desplazado bastante gracias a la actividad tectónica, que hace que partes de la superficie terrestre se deslicen lentamente como piezas de un gigantesco rompecabezas. Algunas de las partes más estables de estas piezas de rompecabezas se llaman cratones. Los cratones son secciones de rocas muy antiguas y fuertes que forman las raíces de los continentes y los mantienen unidos. El cratón de América del Norte es uno de ellos. Constituye una gran parte de los Estados Unidos, casi la mitad de Canadá y la mayor parte de Groenlandia.
Los científicos han identificado alrededor de 35 de estos grandes y antiguos cratones en todo el mundo. Estos cratones han permanecido mayormente en el mismo lugar durante cientos de millones de años debido a su gran resistencia. Sin embargo, en 2014, descubrieron que los cratones podrían no ser tan indestructibles como se pensaba. Algunos cratones habían perdido partes de sus fuertes raíces debido a ciertos procesos geológicos y se volvieron más delgados. Parece que los cratones podrían volverse menos estables y sufren más cambios tectónicos. En el año 2024, los científicos de la Universidad de Geociencias de China analizaron una antigua masa terrestre llamada Cratón del Norte de China, o NCC por sus siglas en inglés. Querían aprender más sobre cómo algunas de las regiones rocosas más antiguas de la Tierra pueden fragmentarse. Este proceso de desintegración de cratones se llama decratonización. El NCC es muy interesante de estudiar porque tiene tres partes principales: el bloque occidental, el bloque oriental y el orógeno transnorte de China, una zona que se encuentra entre los dos bloques. Los científicos descubrieron que durante la era mesozoica, el bloque oriental perdió sus raíces profundas y antiguas debido a los fuertes movimientos terrestres llamados eventos tectonomagmáticos. Entonces, los científicos querían ver cómo los procesos en el manto y los movimientos de las placas terrestres llevaron a la fragmentación del NCC. Crearon modelos 4D que muestran cómo cambió la forma del NCC a lo largo del tiempo, incluyendo su forma en la superficie, cómo se estiraron sus capas y la manera en que las ondas sísmicas se movieron a través del cratón. Descubrieron que una sección de la placa tectónica se deslizó debajo del cratón y luego comenzó a retroceder. Este movimiento de rodadura y estiramiento hizo que la roca resistente adelgazara y con el tiempo perdiera estabilidad. Todo esto comenzó hace unos 200 millones de años, en el período Jurásico, cuando los dinosaurios dominaban el mundo. El Cratón del Norte de China no es el único lugar donde puede ocurrir este proceso de descratonización. Otros cratones, como los de América del Norte, América del Sur y la región del Yangtze en China, podrían haber experimentado cambios similares. Los científicos dicen que esto muestra cómo los continentes han cambiado y evolucionado lentamente durante miles de millones de años. Y parece que, en lo que respecta a la geología, no hay lugar que esté por completo a salvo de los cambios, pero no hay motivo de alarma. No lo notamos, pero la superficie de nuestro planeta nunca deja de moverse, y es lo normal. Sin embargo, a veces, este movimiento trae cambios dramáticos. En 2017, los científicos hicieron un anuncio oficial. Zelandia puede ser llamada un nuevo continente. Las plataformas de este continente misterioso yacen a una profundidad de unos 1000 metros bajo el nivel del mar. La corteza oceánica cercana se sumerge aún más profundo, a 3000 metros por debajo de eso. Los geólogos han descendido para recolectar rocas del fondo oceánico. Han descubierto que, a diferencia de la corteza oceánica cercana, que está compuesta por rocas basálticas frescas, la corteza alrededor de Nueva Zelanda es una mezcla de granito antiguo, piedra caliza y arenisca. Todo esto grita corteza continental. Además, los científicos han descubierto una estrecha franja de corteza oceánica que separa a Australia de la tierra oculta de Zelandia. Esto significa que son dos continentes distintos. Hace 85 millones de años, Zelandia decidió separarse del supercontinente Gondwana. Millones de años después, la poderosa placa del Pacífico, la campeona de peso pesado de las placas tectónicas, decidió sumergirse bajo la corteza continental de Zelandia. Y así fue como la raíz de Zelandia, esa conexión con su corteza continental, se desprendió y descendió a las profundidades. Y eso no es todo lo que sucede en el ámbito tectónico de esta parte del mundo. Hace 120 millones de años, Australia y la Antártida eran una sola masa de tierra. Tomaron caminos separados, pero la Antártida no se fue con las manos vacías. Hoy, hay una meseta oceánica en el Océano Índico. Hace mucho tiempo, estaba conectada a otro continente perdido, el microcontinente Kerguelen. Los científicos creen que formaba un puente terrestre entre India y la Antártida.
Para descubrir cómo era, podemos observar un pequeño archipiélago en el sur del Océano Índico, las Islas Kerguelen. Estas islas son todo lo que queda de la antigua masa terrestre. Tienen un clima frío y presentan glaciares debido a su proximidad con la Antártida. Pero en el pasado, el clima aquí debió haber sido templado, con abundante lluvia. Los animales y las plantas habrían sido similares a los que viven en las regiones tropicales hoy en día. Otro continente perdido y encontrado no está escondido en el océano, sino bajo Europa. Se llama Gran Adria y colisionó con Europa y comenzó a hundirse debajo de ella hace aproximadamente 100 millones de años. Hoy en día yace bajo Italia, Grecia y los Balcanes. Su tamaño e incluso su forma coinciden con la de Groenlandia, la isla más grande del mundo. La Gran Adria ya no es visible, pero dejó algunas pistas. Partes de ella quedaron incrustadas en los Alpes. Otros fragmentos forman parte de las actuales Italia y Croacia, al otro lado del mar Adriático. Las rocas calizas del antiguo continente comenzaron a cambiar una vez que quedaron bajo la masa terrestre europea. El gran calor y la presión a lo largo de decenas de millones de años alteraron su estructura. Y fue entonces cuando la caliza salió de escena y el mármol ocupó su lugar. La Gran Adria no era una pieza sólida de tierra como el gran continente que vemos hoy, sino más bien una enorme plataforma somera bajo el agua. Con el tiempo, arena, lodo y otras cosas se depositaron en esta plataforma y lentamente se convirtieron en roca. La Gran Adria pudo haber sido un poco como Zelandia o los Cayos de Florida, una cadena de pequeñas islas sentadas en un mar poco profundo. Sobre el agua, tal vez había muchas islas pequeñas y archipiélagos, y debajo de las olas había coloridos arrecifes de coral llenos de vida marina. Si vivieras en aquel entonces y tuvieras un tanque de buceo, habría sido un lugar increíble para bucear y explorar. Así que, con todo lo que está pasando con los cratones, ¿quién sabe? Podríamos ver un nuevo continente en el futuro. Además, estudiar la corteza terrestre con mayor profundidad puede cambiar la historia tal como la conocemos. Científicos de Copenhague han hecho un descubrimiento asombroso sobre el verdadero lugar de origen de Escandinavia, y no es donde pensábamos. Después de estudiar arena y roca de partes remotas de Finlandia, descubrieron que las raíces de Escandinavia en realidad provinieron de Groenlandia hace más de 3.750 millones de años. Esto significa que el área donde ahora se encuentran los países nórdicos es 250 millones de años más antigua de lo que los científicos creían. Y lo sabemos ahora gracias a pequeños cristales llamados zircones encontrados en las arenas de los ríos finlandeses. Cuando los científicos analizaron su composición química, se dieron cuenta de que la antigüedad de los cristales coincidía con las rocas halladas en Groenlandia, no en Escandinavia. Utilizaron técnicas especiales para analizar elementos como uranio, plomo, lutecio y hafnio, y determinaron que la base rocosa de Escandinavia probablemente se separó de Groenlandia hace miles de millones de años. Una pequeña semilla de tierra comenzó a derivar a través de la superficie de la Tierra durante cientos de millones de años. Esta pieza finalmente se asentó donde hoy está Finlandia. Con el tiempo, nuevas capas de roca se formaron alrededor de esta semilla y lentamente se convirtieron en la Escandinavia que vemos en los mapas hoy en día. El mismo estudio podría ayudarnos a replantear cómo se formaron por primera vez los continentes en la Tierra. La teoría más aceptada es que la corteza continental comenzó a crecer justo cuando se formó el planeta, hace aproximadamente 4.600 millones de años. Pero nuevos estudios muestran señales de que los continentes recién empezaron a crecer 1.000 millones de años después. Los científicos explican que los continentes pueden haber comenzado como pequeñas semillas de corteza antigua en diferentes lugares. Con el tiempo, estas semillas crecieron y formaron las masas terrestres que conocemos hoy. Estas antiguas semillas no solo se encuentran en Escandinavia, sino también en Australia, Sudáfrica e India. Los científicos no están seguros de si todas estas semillas provienen del mismo lugar o si crecieron por separado en diferentes partes del mundo. Así que todavía queda mucho por aprender y los científicos tienen que seguir investigando si todas estas antiguas semillas están relacionadas entre sí.
Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos flegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años. Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción.
Pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10,000 personas. Después, unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras, y la última ocurrió hace 26,500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas, y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay suficiente magma para causar una supererupción. En Bolivia, el volcán Uturuncu también está mostrando actividad. Es parte de un grupo de volcanes que han causado supererupciones en el pasado. Desde los años 60, el suelo alrededor de Uturuncu se ha estado elevando, pero la última erupción fue hace 250,000 años. A pesar de que el magma podría estar subiendo, no es suficiente para preocuparnos todavía. Las probabilidades de que ocurra una supererupción durante nuestra vida son de 1 en 1400, lo cual es bastante bajo, así que no necesitas preocuparte demasiado. Sin embargo, al igual que alguien gana la lotería cada semana con muy pocas probabilidades, una supererupción podría ocurrir en algún momento en el futuro. Y cuando suceda, necesitaremos estar preparados. Hay una fuerza poderosa escondida bajo tierra, donde las placas tectónicas se encuentran y una se desliza debajo de otra. Esto ocurre en los océanos Pacífico e Índico. La tensión se acumula durante siglos. La presión es insoportable hasta que un megaterremoto se desata. La Tierra tiembla con una magnitud que puede superar los 9 puntos, más que cualquier otro terremoto. Cuando el fondo del mar se eleva repentinamente, envía una enorme onda a través del agua y sale un tsunami de gran fuerza. Estas olas se llaman teletsunamis y atraviesan cuencas oceánicas enteras, listas para apoderarse de las costas a miles de kilómetros de distancia. La falla de empuje se extiende a lo largo de 960 kilómetros. La Tierra no solo tiembla, parece que se está desgarrando. Este es el poder de un terremoto de megasubducción. Aquellos atrapados en su camino tendrán que luchar por sus vidas.
Las autoridades japonesas recientemente tuvieron que emitir su primer aviso de megaterremoto. Esto ocurrió debido a un fuerte temblor en el borde de la zona del fondo oceánico de la fosa de Nankai. Al final, la mayoría de las advertencias se levantaron y no hubo mucho daño por el terremoto de magnitud 7,1. Algunas partes del suroeste de Japón comenzaron a sacudirse y los trenes de alta velocidad de Japón disminuyeron su velocidad para mantener la seguridad, lo que demoró el viaje para todos. Pero el alerta se mantiene ya que todos conocen el riesgo de un megaterremoto que podría ocurrir en las próximas décadas en la fosa de Nankai. La placa tectónica bajo el mar de Filipinas se está deslizando lentamente por debajo de la tierra donde está Japón, moviéndose solo unos pocos centímetros cada año. Los últimos grandes terremotos de esta zona ocurrieron en 1944 y 1946, ambos con una magnitud de 8,1. Estos terremotos han causado mucha destrucción en el país. El próximo gran terremoto de subducción de la región, si es que ocurre, podría tener una magnitud de entre 8 y 9. Los científicos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre la probabilidad de que ocurra este megaterremoto, pero podría tener hasta un 80% de certeza. Al otro lado del Pacífico, científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos han estudiado una peligrosa zona a lo largo de la costa oeste estadounidense. Es la zona de subducción de Cascadia y se extiende desde el norte de California hasta la isla de Vancouver, en Canadá. En los últimos 14.200 años, probablemente ha habido al menos 30 grandes terremotos en esta región. Un terremoto importante ocurre cada 500 años en promedio. Pero desde hace mucho tiempo Cascadia ha estado tranquila y eso preocupa a los científicos. Ellos piensan que esto podría deberse a que el área está bloqueada, lo que significa que las placas tectónicas están pegadas y acumulando mucha presión. Con el tiempo, una parte del fondo marino podría romperse de repente y moverse hacia adelante algunos metros. La sacudida duraría solo 5 minutos, pero crearía un poderoso tsunami a medida que el fondo marino se desplaza, lo que duraría 10 horas. Según los expertos, si esto ocurre, será el peor desastre natural en la historia del país. El terreno en algunas colinas del interior podría convertirse en algo parecido a arenas movedizas. Esto provocaría que las laderas se deslicen y se desmoronen, llevándose consigo carreteras y puentes. Alrededor de 620.000 edificios podrían quedar muy dañados o incluso colapsar, incluidos unos 100 hospitales y 2.000 escuelas. Las personas del estado de Washington tendrían que valerse por sí mismas sin ayuda durante 2 semanas, buscando alimentos, agua y refugio por su cuenta. Los científicos están estudiando fenómenos de deslizamiento lento, donde las placas tectónicas se mueven muy despacio durante semanas o meses, liberando algo de energía, pero no lo suficiente como para detener un gran terremoto. Cada vez que la magnitud de un terremoto sube solo un número, la energía que libera es 40 veces mayor. Así que necesitaríamos alrededor de 1 millón de pequeños terremotos cada día durante 500 años seguidos para liberar la misma energía que un enorme terremoto de magnitud 9. Pero estos pequeños sismos podrían ser indicios de que se avecina un terremoto mayor. Para monitorear mejor la falla de Cascadia, los expertos están cartografiando la falla de manera más precisa y añadiendo mejores herramientas de monitoreo en alta mar. Los científicos recibieron más de $10 millones para instalar sensores sísmicos y medidores de presión en el fondo marino, en un cable de fibra óptica frente a la costa de Oregón. La meta es estar preparados para alertar a las personas y poder salvar vidas cuando ocurra el gran terremoto. Un fuerte terremoto de megaempuje ocurrió en esta parte del mundo en 1964. Pasó a la historia como el Gran Terremoto de Alaska y tuvo una magnitud de 9,2. Duró más de 4 minutos y se convirtió en el más poderoso en la historia de los Estados Unidos y América del Norte. El suelo tembló tan intensamente que causó enormes grietas y deslizamientos de tierra. En Anchorage, muchas casas, edificios y carreteras fueron destruidos porque no estaban construidos para soportar un terremoto tan grande. En algunos lugares, el terreno cambió para siempre. Por ejemplo, la costa cerca de Kodiak y la isla Inchbrook se elevó 9 metros. En otras zonas como Girwood y Portage, el suelo se hundió 2 metros. Tuvieron que reconstruir las carreteras a mayor altura para que no fueran inundadas por la marea. Un enorme tsunami de 8 metros arrasó con todo el pueblo de Chenega. Muchas ciudades costeras sufrieron graves daños no solo por el terremoto, sino también por los tsunamis y los incendios que le siguieron. Después del terremoto principal, hubo miles de réplicas más pequeñas durante meses. Un terremoto moderado de magnitud 4,4 sacudió Los Ángeles en agosto de 2024. Una vez que terminó, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles revisó la ciudad y no encontró daños mayores ni personas heridas. En la ciudad de Pasadena, que está cerca del epicentro del terremoto, una tubería de agua estalló dentro del ayuntamiento y todos tuvieron que abandonar el edificio.
Afortunadamente, no había peligro de tsunami. Lo mejor que podemos hacer para evitar el pánico en tales situaciones es estar preparados. Japón es uno de los lugares de la Tierra donde ocurren más terremotos porque se encuentra en los bordes de 4 placas tectónicas. Alrededor de 1500 de estos terremotos al año son perceptibles. Debido a esto, la gente de Japón ha aprendido a vivir con los terremotos. La ley de 1950 estableció que los edificios deben ser capaces de soportar terremotos de hasta una magnitud de 7 sin colapsar. Una actualización de 30 años después estipuló que los edificios solo deberían tener daños menores en tales terremotos y deberían seguir funcionando con normalidad. Pero si hay alguno aún más fuerte, la ley establece que la función principal del edificio es no colapsar y salvar vidas. Los edificios se refuerzan con vigas, pilares y muros más gruesos para que puedan soportar mejor las sacudidas. Otra técnica consiste en colocar almohadillas especiales hechas de materiales como el caucho en la base del edificio. Algunos edificios incluso se construyen sobre gruesas capas de amortiguación que los separan completamente del suelo, lo que ayuda a protegerlos durante un terremoto. Un rascacielos puede balancearse bastante, moviéndose hasta 1,5 metros. Para evitar que se dañe, los ingenieros también pueden añadir algo llamado amortiguadores cada 2 pisos hasta la parte superior. Estos amortiguadores son como bombas de bicicleta gigantes, pero en lugar de aire están llenos de líquido. Cuando el edificio se sacude, los amortiguadores presionan contra el líquido en su interior. Aunque el líquido no se comprima mucho, puede absorber parte de la vibración. Cuando están construyendo rascacielos altos, los ingenieros intentan hacer la estructura lo más simple y equilibrada posible. Esto implica que cada piso tenga la misma altura y que las columnas de soporte estén distribuidas uniformemente. Sin embargo, a veces los arquitectos que diseñan rascacielos no quieren hacer estas concesiones porque tienen ideas creativas sobre cómo debería verse el edificio. Entonces deben encontrar soluciones alternativas. Por ejemplo, la Torre Skytree de Tokio, uno de los edificios más altos del mundo, está diseñada con un estilo futurista, pero también incluye características especiales para protegerla de los terremotos. Tiene un pilar central como en las pagodas japonesas tradicionales y amortiguadores sísmicos que ayudan a absorber la energía de un terremoto y mantienen el edificio seguro. Bueno, hemos estado pronunciando mal Urano todo este tiempo. Los astrónomos dicen que deberíamos pronunciarlo como Urina-as en inglés, no Tuano. Aunque no puedo decir que en un acento diferente cambie mucho. Sin embargo, las cosas podrían haber sido distintas. Inicialmente se suponía que Urano iba a tener el majestuoso nombre de George o Jorge, con carácter de rey porque los astrónomos querían nombrarlo en honor al rey Jorge III. Al final cambiaron de opinión y ahora es el remate de todos los chistes. Si tomas el costo total de lanzar una misión y lo divides por el peso de la carga, verás algunas cifras realmente sorprendentes. Según los especialistas, en el 2016 costaba $10,000 enviar solo 1 libra de carga al espacio. Pero ahora los precios se han disparado. El costo de carga de la nave Cygnus supera los $43,000 por libra, mientras que los nuevos transportes de SpaceX rondan los $27,000 por libra. ¿Recuerdas lo difícil que es pagar $5 por agua en los aeropuertos? Ahora, una botella de agua en el espacio costaría entre $9,100 y $43,000, y eso es solo para que se entregue en el espacio. En cuanto al agua en el espacio, solía considerarse algo extremadamente raro. Pero en realidad hay hielo de agua por todo nuestro sistema solar, así que no tienes que comprar esas carísimas botellas de $43,000. Está presente en cometas, asteroides e incluso en cráteres difíciles de ver en Mercurio y la Luna, aunque no estamos seguros de si hay suficiente agua en estos lugares para mantener colonias de personas. Marte también tiene hielo en sus polos escondido bajo su polvo superficial y escarcha. Incluso cuerpos celestes más pequeños, como la luna de Saturno, Encélado y el planeta enano Ceres, tienen hielo. Los científicos de la NASA piensan que podría haber una posibilidad de encontrar vida en la luna Europa de Júpiter. Podría haber agua líquida bajo su capa de hielo. Europa, aunque es mucho más pequeña que la Tierra, podría tener un océano lo suficientemente profundo como para albergar el doble de agua que todos los océanos de nuestro planeta combinados. En 2009, científicos que exploraban una enorme nube de gas y polvo en el centro de nuestra galaxia se toparon con una sorpresa fascinante. Encontraron fomiato de etilo dentro de la nube. Este químico es responsable del delicioso sabor de las frambuesas y tiene un aroma similar al ron. Además, otra región cercana está repleta de alcohol etílico, el mismo tipo que se encuentra en muchas bebidas.
De hecho, hay suficiente alcohol en esta región como para proporcionar a cada persona en la Tierra 300.000 pintas de cerveza todos los días durante los próximos 1.000 millones de años. Créelo o no, pero sí tenemos un agujero negro en la Tierra. La cuestión es que crear un agujero negro en un laboratorio era algo prácticamente indispensable. Estudiar los agujeros negros en el espacio real sigue siendo un sueño lejano, así que solo fue posible crear uno para experimentar con él en un laboratorio. Un grupo de científicos en los Países Bajos deseaba explorar la misteriosa teoría de la radiación de Hawking propuesta por el icónico Stephen Hawking. Utilizando átomos para imitar un horizonte de eventos, orquestaron electrones, lo que provocó un aumento de temperatura que asemejaba al espacio plano. A medida que las partículas se movían a través de fluctuaciones cuánticas, un anillo de radiación infrarroja apareció alrededor del agujero negro cultivado en laboratorio, lo que reflejó la idea de Hawking. Puede sonar insólito, pero puede ser alérgico a la Luna. En resumen, fue la misión final del programa Apolo y trajeron de vuelta más muestras de rocas que nunca antes. Además, tuvieron al primer y único científico profesional en la Luna, Jack Schmitt. Era geólogo y sus muestras de roca ayudaron a los científicos a aprender más sobre el campo magnético y la historia volcánica de la Luna. Durante las expediciones se hizo evidente que Jack Schmitt era alérgico al polvo lunar. El polvo arenoso y pegajoso se adhería a su traje y a su piel y le causaba irritación en sus senos paranasales, nariz, ojos y garganta durante un par de horas después de quitarse el casco. Las estrellas de neutrones son muy densas. Básicamente son solo un montón de neutrones comprimidos en un espacio súper pequeño. Si tuviera solo una cucharadita de esto, pesaría más que toda la población humana combinada. Y para igualar la densidad de una estrella de neutrones, todos tendríamos que apretarnos en un espacio del tamaño de un cubo de azúcar. No, gracias. Cuando se trata del espacio exterior, tendemos a pensar que la Tierra y la Luna están bastante juntas, pero en realidad podrías colocar todos los planetas de nuestro sistema solar entre la Tierra y su satélite. La distancia promedio entre ellos es de aproximadamente 384.000 kilómetros. Si sumaras los diámetros de los 7 planetas, aún quedarían unos 8.000 kilómetros de espacio libre. En 2011, los científicos realizaron un descubrimiento innovador de un masivo reservorio de agua en el espacio. Esta agua, equivalente a 140 billones de veces toda el agua de los océanos de la Tierra, podría proveer a cada persona en nuestro planeta con una cantidad de agua equivalente a la de un planeta 20.000 veces. Este reservorio está ubicado cerca de un enorme agujero negro que atrae materia y emite energía conocido como cuásar. El agua se formó mediante ondas de energía que colisionan átomos de hidrógeno y oxígeno y se encontró a unos 12.000 millones de años luz de distancia. Cuando el rover Curiosity en Marte tomó su primera foto del atardecer en 2015, los científicos prácticamente daban saltos de emoción. Resulta que los atardeceres en el planeta rojo no son para nada rojos, sino de un impresionante tono azul. Según la NASA, la razón de este fenómeno es que el polvo en la atmósfera de Marte actúa como un filtro mágico que deja pasar la luz azul mientras bloquea los tonos cálidos como el amarillo, naranja y rojo. Venus gira de forma lenta en comparación con la Tierra. A este planeta le toma 243 días completar una rotación y gira en dirección opuesta. Pero aunque Venus tarda más en girar sobre sí mismo, da una vuelta completa alrededor del Sol en tan solo 225 días debido a su proximidad. Así que, aunque cueste creerlo, un año en Venus es en realidad más corto que un día en Venus. Podrías pensar que el cielo nocturno debería estar lleno de estrellas sin espacios oscuros. Esta idea se conoce como la paradoja de Olbers, nombrada así por el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers. Él pensaba que si el universo fuera infinito, inmutable y eterno, entonces deberíamos ver estrellas por todas partes donde miremos. Pero resulta que el universo no es infinito, inmutable ni eterno. Edwin Hubble descubrió que el universo en realidad está en expansión y la radiación residual del Big Bang nos indica que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Piensa en todas las velas de cumpleaños. Así que la razón por la que no vemos estrellas en todas las direcciones es porque algunas están demasiado lejos o no han existido el tiempo suficiente para que su luz llegue hasta nosotros. Durante la misión lunar Apolo 16, Ken Mattingly, el piloto del módulo de comando, sufrió un pequeño susto cuando se dio cuenta de que su anillo de bodas había desaparecido. Toda la tripulación buscó frenéticamente en la nave espacial, pero sin éxito.
Finalmente, en el 9º día, mientras Mattingly realizaba una caminata espacial, se avistó el anillo flotando fuera de la escotilla. Charles Duke Jr. intentó atraparlo, pero falló. Por suerte, rebotó en el casco de Mattingly y cayó en las manos de Duke. Es genial que encontraran el anillo, pero hay muchas otras cosas que la gente dejó allá arriba. Incluso hay un cepillo de dientes flotando por ahí en algún lugar. Mercurio es ya el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, sin contar a Plutón, por supuesto, y el segundo más denso después de la Tierra. Y aunque cueste creerlo, en realidad está encogiéndose y volviéndose más denso. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que la Tierra era el único planeta con actividad tectónica. Pero todo eso cambió cuando la nave espacial Messenger sobrevoló Mercurio, proporcionándonos un escaneo detallado de todo el planeta. En 2016, Messenger descubrió estas increíbles formaciones tipo acantilado llamadas escarpes de falla. Como todavía son relativamente pequeñas, los científicos creen que son bastante nuevas, lo que sugiere que Mercurio aún está construyéndose 4.500 millones de años después de que comenzó el sistema solar. Hace aproximadamente 10 años, el astronauta italiano Luca Parmitano experimentó un casi ahogamiento durante su caminata espacial debido a una fuga de agua que no fue abordada. Nadie sabía cómo ocurrió y por qué Luca terminó con agua en su casco. La NASA estuvo investigando el problema durante meses, pero no pudo determinar la causa exacta del ingreso de agua en el casco de Luca.